A ver, ¿qué más? Has dicho que uno cuando está en la unidad es cuando tiene, cuando ya le viene o acude o se conexiona con lo superior. Cuando está en condiciones de poderlo hacer, de poder abrirse a una conciencia mayor. Sí. Entonces, de abrirse de una manera estable. Además, porque abrirse puede uno abrirse siempre, ¿eh? Pero no habrá estabilidad, no habrá integración, unificación, hasta que no haya unificación en lo de abajo. Sin embargo, a pesar de no haber unificación en lo de abajo, cuando a uno le viene una experiencia superior, que incluso no sabe cuándo le viene ni la desea, ¿por qué le viene eso y cómo le viene? ¿Qué debe hacer? Pues lo que debe hacer es aprovecharla. ¿Rechazarla o...? No, al contrario, te estoy diciendo aprovecharla. Aprovecharla al máximo, es como una especie de regalo que te viene, es como un anticipo, literalmente. Es un anticipo de lo que te espera. ¿Cómo se puede aprovechar eso? Eso cuando hablemos de lo superior, que Dios mediante será mañana por la tarde. Lo digo porque si empiezo a mezclar temas, más vale que cada sesión tenga su propia temática, porque así se va desarrollando todo. Ya en los cursos que se hacen para antiguos, entonces ya da igual, ya se mezcla todo. Pero ahora, cuando se trata de adquirir una información, conviene que la información sea más o menos metódica. A ver, ¿no? No me aclaro con lo de la actitud positiva. Entonces, yo lo único que veo claro es lo de la atención. Digo, ¿cómo voy a tener una actitud positiva profunda si aún no he entendido, no a nivel mental, por decirlo de alguna manera, sino a nivel de experiencia, lo que es el amor, felicidad, lo que es la energía y lo que es la inteligencia? ¿No será peor o no me llevará a más confusión el, no sé, decir esto lo estoy haciendo con amor, felicidad, no sé qué? Yo es que ahí me amo. Claro, mientras lo hagas así como ideas, es claro que hay lío. No, pues por eso, ¿cómo? O sea, diríamos, si es el trabajar el tema de la atención, el paso previo a llegar a ese descubrimiento. No, Claro, esto ya lo has descubierto, todo eso. Lo que pasa es que al no estar suficientemente atenta, no aprovechas lo que ya has descubierto. Tú has tenido experiencias de momentos en que vives con una gran alegría y momentos en que vives con un gran interés y momentos en que vives con una gran energía y disposición de hacer lo que convenga, ¿verdad? Que has tenido momentos en la vida de estos. Pues esos momentos te están mostrando eso que está dentro, pero que no has aprendido a movilizarlo tú, sino que de momento solamente has aprendido a que lo movilicen cuando hayan determinados estímulos. Pero ahí tienes la cosa, aparte de todo concepto. Entonces se trata de que eso que tú ya conoces, que está en ti, que tienes esta capacidad de respuesta, que aprendas tú a hacerla salir por ti misma, con independencia de los estímulos, en lo que puedas. Eso. Sí, yo quería preguntarte, Antonio, que si es normal que cuando hablas de la fuente, que la gente reconozca... ¿La fuente y el río? ¿O solo la fuente? La fuente. La fuente. A ver si es normal que la gente se reconozca en esa potencia como inteligencia, esa potencia como afectividad, Pues no esa lo sé. potencia como emoción. Es muy probable que no, muchos, pero quizá algunos sí. Todo lo que digo es probable que no encaje bien con nadie. Pero algo de lo que digo es probable que encaje bien con cada uno. Lo que pasa es que es imprevisible cuál es la frase que va a estimular, que va a aclarar, que va a sugerir algo realmente a cada uno. Y por eso tiendo a decir las cosas de muchas maneras para ver si una acierta. Porque muchas veces yo estoy formulando algo con lo que me parece a mí más claro, más explicativo, y la persona escucha pero no le impacta, no despierta una respuesta. En cambio, a lo mejor una frase que digo así al pasar, aquello para ciertas personas puede ser lo más importante. O sea, tendría que conocer yo muy bien a cada persona
todo su sistema de pensamiento y su sistema emocional y su fórmula inconsciente para poder crear una especie de fórmula magistral que encajara exactamente con la persona. Pero como esto no es así, pues mira, por eso hablo tanto. Y en 2 horas de hablar, pues a lo mejor hay medio minuto que es realmente útil a cada uno. Y afinando un poco más la pregunta, es que parece ser que lo has dado ya sobre, como que sí. Es que yo he ido dando esta noción progresivamente, si te fijas, desde Sí. ayer por la mañana. Sí. Pero todas las personas estamos capacitadas para que haya ese reconocimiento a esos 3 niveles. A esos 3 niveles sí, ahora la fuente como tal fuente, pues unos más y otros menos. Los 3 niveles es seguro que todos pueden reconocerlos, porque los están viviendo, porque Sí, quizá no les pero han como puesto un nombre. fuente, como fuente. Ahora, como fuente, pues algunos, de algún modo, pues intuyen que esto debe ser así. Si lo miran, y estoy invitando a que se mire eso y que no se acepte solo porque se habla de una fuente, y si lo miran irán a parar a la evidencia de que esto es así. Pero hay que mirarlo, hay que tomarse el trabajo, como ya ha habido 2 veces ocasión de repetirlo, de que uno mire de dónde está saliendo todo lo que uno es capaz de vivir. Y si uno se toma el trabajo de mirar, uno tendrá el gozo de descubrir. Ahora, si uno no da ni golpe, pues entonces pues, me quedará dentro para otra encarnación. Pero yo no puedo hacer nada más que invitar, que sugerir. ¿Sí? Entonces, ¿en qué medida, para trabajar la actitud positiva, en qué medida debemos trabajar la energía, el amor, la inteligencia? Pues al 100%. Al 100% que puedas. Pero que esto no sea una crispación. Es simplemente optimizarte, o sea, funcionar a tu nivel óptimo. Y no estar durmiendo y despertarte solo cada 10 horas un poco. De aprender a estar todo tú más vivo, más presente, más disponible. Como atención, como afectividad y como energía profunda. Uno va dando la medida, ¿no? La medida que... Sí, lo que uno va dando no es tanto la medida, sino el modo, la forma como esto se expresa. Porque si, por ejemplo, estáis escuchando, es muy distinta la energía de cuando estáis actuando. Pero eso no ha de impedir que viváis vuestra propia energía. Es una energía en ese momento estática, pero que está ahí. Y si estuvierais muy despiertos, integralmente despiertos, viviríais vuestra energía profunda, a la vez que vuestro sentir profundo y vuestra atención. Y hay que vivir. Es decir, es uno que ha de obligarse a hacerlo, porque si no tiende a desarrollar aquello que los estímulos le provocan o aquello que les resulta más fácil. Entonces, por eso encontramos en casi todas las personas como un desequilibrio. Hay pocas personas que funcionen armónicamente, equilibradas. Las 3 facultades yo las comparo como un trípode. O sea, la persona vive equilibrada en la medida que las 3 patas tienen la misma longitud, el mismo desarrollo. Si falla una pata, se cae el trípode. O sea que cada cualidad es como la que asegura el equilibrio de las otras 2. La que da la garantía a las otras 2. Una persona que no viva la energía será un elemento víctima de toda la energía de los demás y de su propia energía no realizada. Una persona que no viva su afectividad será la persona pues que se fijará mucho y que quizás sabrá mucho, pero que se sentirá profundamente sola y aislada. Una persona que no viva su lucidez pasará por el mundo como por un laberinto sin entender nada de nada, sin encontrar sentido en nada. Y son las 3, exactamente las 3. No hay 4 o 5, son 3. Por suerte. Hay 3. Lo cierto es que hay que obligarse a, ¿no? Sí, claro. Porque si uno espera que salga, solo saldrá lo habitual, con todas las deformaciones, con todas las resistencias, con todos los condicionamientos. Y este es un trabajo activo. En esta fase es un trabajo activo. El obligarme a ser yo mismo. Nadie hará que yo sea yo mismo si no soy yo mismo. Es un trabajo que es intransferible, que es
es asumirlo, uno tiene que asumirlo en primera persona. Y por eso es la responsabilidad es solo la de cada uno. No puedo dar la culpa. O es que no me enseñaron a ser fuerte o... Bien, estupendo, no te enseñaron, pero tú ahora puedes ejercitar eso. Es que mis circunstancias no me dieron afecto. Muy bien, es lamentable, pero ahora tienes la capacidad de darte cuenta de ello y de ejercitar ese afecto. O sea que el darse cuenta es cuando abre la posibilidad de empezar a hacer un trabajo activo, de asumir el propio desarrollo. Sí, había antes por allí, sí. ¿Estas partes de trabajo que deben realizarse simultáneamente o sucesivamente? No, ya daré más detalles. Todavía falta explicar cómo trabajar el inconsciente, ya falta explicar más cosas. Cuando uno se pone en la limitación, cree que no puede, entonces hay que esforzarse. Yo lo que haría, claro, depende de las circunstancias, ¿verdad? Es que cuando me pedís consejos para cosas concretas, ya estoy perdido, que depende de la circunstancia, depende de la persona. Pero yo lo que haría antes que nada es quitar todas las ideas artificiales de limitación. Ahora puede ser que uno tenga que tomar una resolución inmediata y que no tenga tiempo de hacer todo el trabajo. Entonces pues tiene que actuar como pueda y sepa. ¿Sí? Antes de que se conocías a personas que habían ido al psiquiátrico por tener experiencias anteriores sin estar preparadas, sin estar integradas en el psicólogo. Esto es lógico, pero no lo acabo de entender, porque si la naturaleza real es superior, recuerden que nos movemos en un estado, digamos, inferior. Pero ¿cómo una persona que tiene esa experiencia superior se vuelve más rara? Es que no lo comprendo, porque si es una naturaleza real, ella se tiene que dar. Sí, o sea, arriba, en su propio nivel superior, será maravillosa, pero abajo será según lo permita el desarrollo de sus instrumentos. Es como un pianista, ¿verdad? Que puede ser una maravilla, pero que si le das un piano desafinado, pues aquella maravilla sonará horrible. ¿Quién más? ¿Sí? Una serie de reacciones. Sí, como está en el personaje, ¿no? Y luego se realiza con el yo ideal. Entonces observas de que está eso ahí y por lo que está. Entonces lo que yo no acabo de entender es cómo eliminar esa realidad. Sí, todo el personaje se basa en la creencia de que tú eres eso. Sí, pero yo reconozco que es una creencia. Aquí hay la trampa. Una cosa es reconocerlo así, porque alguien te lo dice, ¿eh? Y otra cosa es que tú veas que es erróneo. Y cuando tú ves que es un error, lo difícil será que lo sigas manteniendo. Está en la naturaleza de la mente el soltar lo que ve claramente que es error. Y mientras uno no suelta algo es porque hay en la mente la creencia de que aquello es la verdad, aquello es cierto. Y por eso llegar a ver claramente, de veras, una cosa como verdad o como error, produce inevitablemente su consecuencia. O sea, si, qué sé yo, si te regalan una piedra preciosa, que además te aseguran que es muy preciosa y que tiene mucho valor, tú irás con aquello pues protegiéndolo con un cuidado. Y luego vas a un perito y le dices, esto es un guijarro disfrazado y pulido. Entonces lo difícil para ti será seguir llevándolo con este cuidado. Pues igual ocurre con lo que uno cree ser. Mientras yo crea ser este cuerpo y crea ser mis ideas, yo estaré protegiendo este cuerpo y estaré sufriendo cada vez que haya peligro a la vista. Ahora, el día que yo vea realmente que yo como identidad no soy en absoluto ni mi cuerpo ni mis ideas, entonces pues me quitaré un gran peso de encima. No es que tenga que maltratar al cuerpo, pero dejaré de estar centrado en esto. Dejaré de estar pendiente de esto. Y lo difícil para mí será prestar una atención a esto como la prestaba antes. ¿Entiendes? O sea que de la evidencia surgen las
consecuencias naturales. El problema es que a veces decimos que sabemos, que vemos, pero solamente es una pequeña parte de nuestra mente la que ve. Y por eso es tan necesario desarrollar esta capacidad de observación, de mirar a fondo, hasta que se vea del todo, que se vea exhaustivamente. Y esto, lo que se ve de esta manera, pues ya es irreversible, es una visión definitiva. Aparte de que desarrolla la visión, y ese desarrollo ya es para siempre, una vez se ha visto que una cosa pues está hueca del valor que yo le atribuía, es un error en el que no se vuelve a caer. ¿Y por qué la visión está siempre, puede estar siempre? Y es, bueno, puede estar siempre. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no puede estar siempre? ¿Por qué no cualquier otra potencia? Están todas las potencias de... Pero bueno, ¿por qué es asequible que la visión? ¿Por qué es asequible el acceder a eso y no es asequible el acceder al otro? Que sí, que es igual de accesible una cosa que la otra. Si en lugar de estar todo el día tú atenta a la mente y a tu visión mental de las cosas, estuvieras atenta todo el día a lo que sientes, verías que vivirías el sentir con la misma constancia y sin esfuerzo como ahora vives el ver y el conocer. Es un problema de lo que has ejercitado sin darte cuenta. Y hay personas que están viviendo eso que te digo, y para ellos lo difícil es situarse en el ver intelectual. Y les cuesta horrores. Y sin darse cuenta vuelven otra vez al sentir. ¿Pero sabes lo que ocurre? No. Es que el sentir, mira, se conoce que es un medio tan primario, o sea, que no me fío nada. No te cargues el sentir. Mira, es que es todo, o sea, el sentir, creo que puedo reconocer lo que es fenoménico. Es algo que está ahí. Y lo que ves también es fenoménico. Es distinto, en el ver no pongo. Una cosa es el ver, otra cosa es el sentir, una cosa es lo que ves, otra cosa es lo que sientes. Pues ahí está, es que en el ver no hay trampa. Ni en el sentir tampoco. ¿Y eso cómo evidencio yo que en el sentir no hay trampa? Pues mirándolo y estándolo, experimentándolo. ¿No ves que es lo mismo? O sea, las facultades esenciales están más allá de toda forma. El problema es que estamos viviendo esas facultades solo a través de las formas. Y ahí es donde está la complejidad, la contradicción, el error, etc. El sentir se trata de irlo ahondando hasta descubrir la fuente de donde está surgiendo. Y allí es una realidad de por sí. No es un campo fenomenológico. De allí surge lo fenomenológico, como surge del ver. Pero en su propio lugar no es en absoluto fenomenológico. Se va. Es otra dimensión totalmente distinta. Igual, es análogo, porque el ver y el sentir son dos facetas de la misma realidad. Lo que pasa es que, como todo, hay que investigarlo, hay que trabajarlo, hay que descubrirlo. Y cada cual, pues, lo que te decía, ¿verdad? Ha trabajado, tiene unas preferencias porque por sus circunstancias ha ido valorando más una cosa que otra. Pero no, si hubiera uno explorado una cosa y la otra, descubriría que todas las cualidades y virtudes que tiene una cosa lo tienen los demás, porque son la misma cosa. El conjunto es el ser. Y cuando llamamos visión, y llamamos sentir, y llamamos querer, son tres modos, tres ángulos distintos de ver una sola cosa. Por lo tanto, cada cosa tiene en sí un valor total. Se puede tener visión, digamos, sin tener el instrumento mental afinado. Se puede tener visión porque todo el mundo tiene visión. Todo el mundo. Todo el mundo se da cuenta. Darse cuenta que está hecho de visión y de sentir y de una energía fundamental. Ahora, lo que pasa es que en la medida que no haya la mente o el cerebro en condiciones, esta visión será inespecífica, será no particular o no clara. Digo, toda persona que nosotros consideramos como terca, en realidad lo que le sucede es que no ve los errores en que se encuentra. Como terca, dices. Que no ve los errores. Cuando consideramos que la persona sigue en el error, le llaman terca por eso, es porque en realidad no ve ese error. En efecto, supongo que si viera el error, pues no seguiría con lo mismo,
O sea que prácticamente la terquedad no existe, ¿no? La terquedad no es nada más que una visión parcial y rígida. Cuando lo es, porque muchas veces otros creen que es terquedad y resulta que aquel ve más que vosotros, ¿Sí? Poco a poco y fuerte, por favor, que si no me equivoco de términos y contesto otra cosa. Quizás tengo un matiz más pragmático, quizás intente buscar una panacea, pero sí me gustaría preguntarle, a su experiencia seguramente me parece que se escucha, si hay algunos acontecimientos en la vida, algunos acontecimientos determinados, que sirvan para todas las personas y que reúnan las suficientes condiciones y unos altos porcentajes para vivir en una intensidad muy grande los tres factores. O sea, que yo en esas situaciones que haga, pues me sienta verdaderamente feliz y que sea consciente de que uso en un porcentaje grandísimo las tres facultades. O sea, en un intento, ¿no?, de buscar algo que exista en nuestra vida para, desde ahí, cambiar nuestro intento de nuestra vida diaria para vivir de esa manera. Sí, yo diría que esto debe de existir, pero que también debe de ser bastante distinto según las personas. En general, una de las experiencias bastante frecuentes y que va en esa dirección es la experiencia de la muerte, del peligro inminente de muerte. El peligro inminente de muerte de repente te enfrenta, cuando lo vives y lo aceptas conscientemente, te enfrenta con lo relativo de todo lo relativo, la relatividad de lo relativo, y te obliga a replantearte cosas y a mirar en ese momento en que todas tus creencias, todos tus valores, todos tus méritos no tienen mayor sentido, qué es lo que realmente es la verdad, es la realidad, es tu verdad, es tu realidad. Y esta suele ser pues una experiencia, pero igual a otro lo que le coge es un pánico tremendo y en lugar de ver claro todavía lo ve todo más oscuro. Pero el hecho es que estadísticamente hay experiencias esas de peligro de muerte que han servido para que muchas personas despertaran en gran medida. Por lo tanto, ya lo sabes. Vamos a entrar un poco más en detalle en el trabajo. Vamos a empezar a hablar de lo que es el trabajo con esta zona profunda del inconsciente. Primero hablemos de lo que es descubrir, ir descubriendo el personaje. Descubrir el personaje es muy importante porque es descubrir el error en el que uno está metido generalmente hasta poco. Entender y mirar si esta explicación que yo os he ido dando de cómo se forma de pequeño la creencia de que yo soy esto y cómo a partir de ahí uno va funcionando sobre esta creencia, esto ya es un dato útil, muy útil. Y entonces se trata de ver si uno es capaz de recordar cómo de pequeño uno vivía su propia vida, cómo uno se vivía a sí mismo y cómo uno vivía el entorno. Y este es un primer enfoque. O sea, ¿qué infancia he tenido? Porque la infancia es cuando esto se estructura, ¿verdad? La idea. ¿Yo realmente era feliz o no? Y sobre todo evitar las respuestas vagas, confusas. Tenéis que tratar de exigiros precisión, concreción. ¿En qué cosas era feliz? ¿En qué cosas me sentía yo desgraciado? Concretar. Esto no se hace en un día, porque muchas veces uno puede evocar cosas de la infancia, pero hay otras cosas que no vienen y que en cambio en cualquier momento van surgiendo. O sea que esto es un trabajo, diríamos, a plazo medio para ir haciendo. Otra cosa es mirar en cada momento lo que está pasando, qué está surgiendo en mí ante cada situación.
cómo me siento, qué respondo, cómo tiendo a actuar, y mirarlo como si se tratara el comportamiento de otro. Y entonces, cuando esto se va haciendo un momento y otro momento, se van viendo que hay unas constantes, que siempre tiendo a esquivar, por ejemplo, unas cosas, ver qué cosas, o que tiendo a volver una y otra vez a las mismas cosas en mi relación con los demás. Sobre todo mirar qué cosas son las que me molestan más, qué cosas o qué situaciones o qué palabras o qué actitudes me molestan más, qué es lo que me produce más enfado o más miedo o más depresión, qué es lo que menos puedo soportar en las circunstancias, en la relación. ¿Cuáles son para mí las personas más insoportables? Y ver por qué. En cambio, ¿qué personas admiro más? ¿Con quiénes me encuentro yo mejor? ¿Por qué? ¿Cómo me hacen sentir? Eso no es nada más que el hecho de ir observando lo que pasa, pero observándolo con ganas de verlo y de ver de un modo concreto. La tercera práctica es sentarse cómodamente en un sitio tranquilo y ponerse a escribir qué es lo que más me gustaría llegar a realizar, llegar a vivir, llegar a sentir, llegar a tener. Y escribirlo, todo lo que venga, sin censuras, sin límites. O sea, es poner por escrito el yo ideal. Sobre todo evitando el hacerse trampa, el engañarse. Es decir, no, yo lo que quisiera es que alguien me quisiera un poquito. O quisiera pues sentirme un poco más fuerte. Ser bueno. Es falso todo eso. Uno por dentro hay la demanda, tiene la demanda de unos valores totales. Totales en lo que sea. Hay una demanda total de plenitud. Una plenitud vivida de un modo determinado. De sentirse quizá admirado como un ser especial, o como un ser absolutamente necesario e insustituible, o sentirse dueño y señor de no sé qué cosas, lo que sea, pero de un modo concreto, veraz, auténtico. Hacer una lista de todo esto. Y esta lista conviene volverla a hacer varias veces, en días diferentes. Porque descubriréis que un día salen unas cosas con una fuerza y otro día salen otras, con esa mayor fuerza. Entonces, cuando hayáis hecho esto varias veces, veréis que hay unas constantes que están ahí, que realmente lo que en el fondo estoy queriendo más, aunque no me atreva a aceptarlo, es llegar a lo que sea, la cosa. Sea llegar a sentir, o llegar a tener, o llegar a realizar, son los tres aspectos. Es el aspecto identidad, el aspecto felicidad y el aspecto energía. El cómo llegar a ser se refiere a la identidad. El qué llegar a sentir se refiere al aspecto afectivo. Y el qué llegar a hacer se refiere al aspecto de energía. Entonces, una vez se tiene esta lista, numerarla por orden de importancia. ¿Qué es de todo eso lo más importante? Y ponerle el número 1. Bien hecho. Y luego el 2 y el 3. O sea, poner 4 o 5. Hasta que con eso lleguéis a tener como una
especie de expresión concreta de cuál es vuestro yo ideal. Entonces, con este escrito se pueden hacer varias cosas. Todas buenas, todas buenas. Lo primero es mirar con claridad eso y decir, si yo estoy deseando tanto esto, es porque de algún modo yo estoy viviendo lo contrario. Puesto que, como dije, el yo ideal es la fórmula inversa del yo idea que está todavía dentro. O sea que, mirando todo eso que deseo llegar a ser, y mirándolo como a la inversa, al revés, como carencia, podré tener unos indicios de este yo idea original y ver si ese indicio encaja con lo que son mis recuerdos de la infancia. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahora? ¿Vale? Sí. O sea, lo inverso del yo ideal ha de corresponder, en principio, al yo idea original. Si yo quiero llegar a ser muy feliz y que todo el mundo me quiera con delirio, es porque yo, en mi fondo es mi infancia todavía presente, en mi fondo me siento poco amado. Si no, no desearía eso. O sea que el yo idea es lo inverso. ¿Vale? Y entonces ver, cuando se ha visto en las 3 o 4 cosas, qué es lo inverso, si esta referencia a un posible yo idea, si se corresponde con lo que yo recuerdo de mi primera infancia. Realmente recuerdo que yo me encontraba solo, triste, sin ese afecto, con una añoranza. O sea, ir viendo en qué medida eso corrobora los recuerdos que yo tengo de mi infancia. Y si el personaje que se deriva de eso, yo que no soy querido pero que deseo llegar a ser totalmente amado, el personaje que se corresponde con este juego, si realmente encaja con lo que es mi observación de la vida ahora diaria. ¿Entendéis? Las 3 cosas han de formar una unidad. El yo idea original, el personaje que estoy viviendo día a día, y el yo ideal. O sea, todo esto son pistas, son referencias, son ayudas para ir descubriendo el personaje. Y es un trabajo que se ha de ir haciendo con calma, sin querer afirmar, sin querer por la fuerza descubrirlo como sea. No, con mucha paciencia, con mucha sinceridad. Es una labor que puede requerir meses y meses para ir haciéndolo en serio. Cuando se descubre el personaje, o por lo menos algunos rasgos básicos del personaje, entonces se trata de que yo en la vida diaria dedique una atención particular a este personaje mientras está funcionando, sin querer modificarlo. No se trata de cambiar nada, se trata de descubrir lo que está funcionando, tal como está funcionando. Y entonces, si yo voy observando más y más este rasgo en mi vida diaria, iré ahondando, iré descubriendo raíces, ramificaciones. O sea que lo iré viviendo, descubriendo en relieve, hasta que poco a poco se irá formando en mí claramente una visión unitaria de todo lo que yo estoy viviendo, creyendo que soy. Un día, cuando yo llegue a ver completamente ese personaje, me daré cuenta de que es personaje, de que no soy yo. Es un rol que he estado haciendo, y un rol inevitable dado que he aceptado al principio que era aquello. Que todo está colgando sobre la creencia de que yo era esa niña desgraciada o esa niña incomprendida, y que por lo tanto todo mi esfuerzo ha sido en demostrar en mi vida que yo valgo y llegar a ser comprendido, aceptado y valorado por los demás.
Y entonces uno descubre de repente que toda la vida la ha estado uno viviendo en Bavia. En Bavia quiere decir ajeno completamente a lo que es la verdad profunda de uno. Que uno ha estado viviendo como un drama de otro. Pero uno no ha de tratar de convencerse de eso, en absoluto. Es el mismo descubrimiento que lo ha de ir produciendo. Porque de momento uno ha creído ser eso, y en virtud de eso uno ha sufrido mucho, se ha esforzado mucho, ha amado mucho, y en el fondo uno está amando profundamente este personaje que ha encarnado. Aunque sea un personaje desgraciado. Uno ama mucho. Y por lo tanto ha de llegar a comprender claramente este personaje como tal personaje, sin pretender rechazarlo, criticarlo, cambiarlo. Es descubrirlo, es comprenderlo, es aceptarlo de momento, es amarlo, pero con una visión más y más clara y objetiva. Esto es el trabajo correcto. Si yo quiero cambiar, ya estoy perdido, porque lo que hago es cambiar un personaje por otro personaje, un engaño por otro engaño, un modelo por otro modelo. Y entonces me estoy incapacitando para descubrir lo que soy yo más allá de todo modelo. Por eso lo importante es ver y comprender y darse cuenta de que en el fondo uno está enormemente encariñado con ese personaje que uno está viviendo. Ya digo, aunque uno sea muy desgraciado. Entonces, otra cosa a hacer con ese papelito que os he dicho. Que os he dicho que servía para varias cosas. Si veis que las tres primeras cosas son, por ejemplo, llegar a sentirme muy inteligente, muy importante, muy capaz de hacer cosas de tal manera que despierte la admiración de todo el mundo. Segundo, llegar a ser muy feliz porque todo el mundo me ama con locura, porque soy irresistible en el aspecto que sea, porque soy muy bueno, porque soy muy lo que sea. Y el tercero, llegar a ser muy fuerte, muy poderoso, siempre para buen fin, pero muy fuerte y muy poderoso. Si uno llega, supongamos que tenga ese trío, que es lo más usual, entonces dedicarse unas sesiones con calma a hacer lo siguiente. Estando solo, imaginar que esto que yo estoy deseando se realiza puntualmente. O sea, imaginar muy conscientemente, sabiendo que lo estoy imaginando, que estoy jugando a ello, pero hacerlo muy de veras. Imaginar que los demás se quedan pasmados al ver. Y que con una palabra yo resuelvo todos los problemas. Y que me quieren con locura, que no pueden estar sin mí. Imaginarlo, pero aquí lo importante es que yo viva esa situación dramatizándola. Dramatizar quiere decir dándole vida. O sea, formulando con palabras las situaciones. Formulando lo que me dicen los demás. Formulando lo que yo digo a los demás. O sea, es como dando una realidad verbal a ese sueño. A eso se llama dramatizar. Convertir en una acción concreta algo que se siente. O sea, es convertir el deseo, por descabellado que parezca, en el juego de convertirlo en realidad en la mente. Y entonces ver claramente si yo realmente estoy viviendo esta situación. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Qué pasa? Porque si yo estoy haciendo esto bien, con sinceridad, yo llegaré a sentir una felicidad inmensa. Llegaré a sentir una plenitud inmensa, una fuerza inmensa y una claridad inmensa. Entonces darme cuenta
que esa felicidad, que esa claridad, que esa fuerza, esas están en mí, esas soy yo. Porque si no, no podría vivir. Que en cambio lo que es artificial es la idea de llegar a ser el más importante o el más... Es la idea lo falso. Pero que la aspiración a la plenitud, a la libertad, a la claridad, esto es totalmente genuino, porque esta es expresión del fondo real que soy. Entonces, poder llegar a realizar ese contenido subjetivo que hay en lo que es mi yo ideal, es un modo de actualizar eso que está en condiciones de ser actualizado, soltando lo que es la idea particular. Una cosa es la idea, otra cosa es lo que me hace sentir cuando esta idea imagino que se realiza. Yo quiero llegar a ser el más listo de todos. ¿Y cómo me siento yo cuando los demás me reconocen que soy más listo? Siento pues una claridad, un optimismo. Entonces aceptar que esa claridad y optimismo soy yo, pero en cambio no la idea de ser el más listo. La idea es una idea venida, fabricada, pero en cambio la plenitud que siento, la claridad que siento, esto viene de dentro y esto es auténtico. O sea, se trata de movilizar todos los recursos que hay dentro, que de momento están ocultos, disfrazados bajo el yo ideal. Pero viendo bien claro que yo soy la cualidad y la soy en presente, pero que no tiene eso nada que ver con la idea particular que me ha servido de soporte. La idea es adquirida. En cambio, la vivencia de fuerza o de claridad o de felicidad, eso no es adquirido, es actualizado. Y entonces, esto que siento, obligarme a darle expresión en la vida diaria. Esto es una actualización que hay en mí de algo que no vivía conscientemente. Y una vez lo vivo conscientemente, lo importante es que yo eso lo exprese a través de mi actividad, de mi conversación, de mi modo de andar, de mi modo de hacer las cosas. Que yo haga mi vida, pero desde esa plenitud. Porque es en la medida que yo actúe desde esa plenitud que estoy obligando a encarnar esas cualidades, que estoy obligándolas a actualizarse en el yo experiencia. Y entonces lo que yo actualizo a través del yo experiencia es irreversible. En cambio, lo que yo pueda sentir interiormente en un momento dado de felicidad o de claridad, esto se va. Pero lo que obligo a expresar, esto es un desarrollo real. ¿Sí? ¿Entendéis? Repetir que todo es imposible. Entonces, ¿qué? Obligarme a dar expresión, a vivir mi vida en función a partir de esa plenitud que siento. Bueno, pero has dicho que una cosa era auténtica y real y la otra no lo es. Lo que no es real es la situación. Que yo soy el más listo, o de que todo el mundo pues se descubre o se pone de rodillas y dice alá, alá. O sea, esto es falso. Sea cual sea la idea, es falso. Pero en cambio lo que moviliza esta idea, eso no es falso, eso es auténtico. La satisfacción, la plenitud, la alegría, la euforia, todo esto son cualidades reales que salen de mi potencial interior. Entonces he de aprender a aceptar eso que es real y soltar lo que es falso, que es la idea. O sea que detrás del yo idea se esconde siempre una gran verdad. El yo ideal. Ya lo dije al plantear la cuestión. Precisamente porque la idea que se me da de mí no encaja con la plenitud que yo intuyo. Por eso la siento como una limitativa. Y por eso surge en mí la demanda de un ideal. Porque es lo que es la exigencia de mi fondo. Lo que pasa es que esa plenitud de momento utiliza la idea. Me dicen que no valgo, entonces es la idea de que valgo mucho. Pero lo que estoy buscando a través de la idea de valer mucho es esa plenitud. ¿Entendéis eso? Pero la idea que tú tienes de ti misma, aparte de que
la produces algunas veces tú, pero está claro que del principio somos ignorantes y la recibimos de fuera. Lo que no somos o lo que somos, lo que creemos ser, vaya. Pero ahora, o sea, cuando ya crecemos, podemos hacer esto, pero esto no lo producimos nosotros, no nos lo producen de fuera. ¿Eso no crees que las fuerzas son iguales? Son la misma, siempre es tu interior el que responde. Bueno, hay un factor que siempre soy yo, pero Se trata de precisamente. Este es el bueno. El hecho de que alguien te diga que eres maravillosa, o el hecho de que tú imagines que eres maravillosa, si lo haces con sinceridad, producirá los mismos efectos interiores. ¿Tú crees? Literal. Sí, es que te digo una verdad científica, se ha comprobado, precisamente en la práctica de la terapia Gestalt, que se pueden movilizar todas las energías a través de situaciones imaginadas. Pero como está más repetida la forma primera que la que voy a provocar, la que me voy a provocar yo misma, quizás, bueno, es cuestión de tiempo. Es que todo esto son objeciones que tú me haces sin haber hecho la prueba. Claro, son dudas que... Yo te digo que se trata de momento de que vivas conscientemente una imaginación. O sea, no que digas nada, esto es la realidad, no. Puesto que tú ves que en ti hay esa demanda, pues por un lado es imaginación, porque es el deseo de que las cosas lleguen a ser así. Por otro lado es una realidad, porque en ti hay esa fuerza, esa necesidad de llegar a vivir, esa plenitud. Entonces es jugar el juego conscientemente, abiertamente. Como si dijéramos aceptar este yo ideal y vivirlo en presente. En lugar de estar viviéndolo siempre en futuro. Un día llegaré, un día llegaré. Es enfrentarse a él de un modo muy despierto. Y esto se puede hacer con todo lo que se desea. Porque esto que explico del yo ideal es el mecanismo de todo deseo. Todo deseo siempre es algo que soy, pero que no reconozco ser. Y que lo traslado siempre como una forma en futuro, como un proyecto en futuro. Entonces, lo que es falso es la idea. Lo que es cierto es lo que espero vivir a través de aquel deseo. Lo que espero vivir surge de dentro. Ahora, la forma particular que adopta el deseo, esto puede ser descabellado, puede ser irrealizable. O sea que hay una verdad y una mentira. Y por eso yo, si imagino que aquello se realiza, imaginarlo solo, pero con sinceridad, actualizo lo que espero sentir. Y cuando ya lo actualizo, ya la idea me es totalmente secundaria. O sea, la idea es simplemente un punto de partida, una hipótesis de trabajo para movilizar y sentir realmente esa plenitud, o alegría, o libertad, o lo que sea. Y una vez la estoy viviendo, dándome cuenta que mira, ahora estoy viviendo eso, por lo tanto eso está en mí. Entonces, aceptar esto que está viviendo uno en primera persona. Es decir, esto que vivo es independiente de todo, está en mí. Pero obligarse a expresarlo, a hacerlo encarnar a través de la experiencia, en el modo de andar, en el modo de hablar, no hablando a nadie de esto, sino haciendo la vida corriente, pero desde esta alegría, desde esa plenitud, desde esa perspectiva de visión clara. Entonces, esto que voy expresando, esto es lo que queda. ¿Cómo se hace cuando no es algo concreto? O sea, no quieres ni que te ayuden, ni que te admiren. O sea, Entonces no hay problema. ¿cómo completas el... No hace falta que completes, no hagas este ejercicio. Este ejercicio es para quien sí está sintiendo de una manera muy clara, muy viva, una imagen ideal de sí mismo. Cuando esta imagen ideal no está muy clara, entonces no tiene sentido pretender hacer eso. No te preocupes, que ya tendrás otras cosas que hacer, ya te daré trabajo ya. Y ahí está el problema de sinceridad, ver si uno realmente desea algo o no. Y en la medida que uno vea claro que sí desea, pues puede hacer este ejercicio tal como lo explico, que es un modo de realizar subjetivamente lo que uno está proyectando como deseo en futuro. ¿Cuál es la tercera fase? Es dramatizar, visualizar lo que acabo de explicar. Visualizar como si realmente estuvieras viviendo la situación
con palabras, de un modo muy sincero, hasta que llegues a vivir todo lo que se corresponde con eso. Y entonces soltar la idea y quedarte con tu vivencia. A vivirlo en la vida exterior. Luego expresar, primero vivirlo dentro, que es el ejercicio, pero luego manteniendo eso, darle expresión en la vida corriente. Antonio. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre lo que se vive? Porque lo mismo sale de algo ilusorio, el que dice, o sea, el que busca del exterior y entonces vive pues unos estados que son esos estados que luego se van, y siempre está. ¿Qué diferencia hay entre ese estado que se vive por ese estímulo exterior a esto que tú estás diciendo, que dices que esto es del fondo? Los estados son siempre la expresión subjetiva de las ideas que aceptas. Y porque tus ideas cambian, por eso los estados cambian. El día que llegues a vivirte a ti detrás de tus ideas, te vivirás detrás de tus estados. ¿Pero me has entendido lo que te he querido decir? Es que si nos contestan palabra por palabra lo que decís, parece que no. O sea, yo te digo, todo estado es el reflejo subjetivo de una creencia, de una idea. Lo que pasa es que tú te fijas solo en el carácter relativo de esa vivencia, pero es que te estoy diciendo que esto es la contraparte del carácter relativo de tu creencia. Y que tan relativo es una cosa como la otra. Ahora bien, aunque sea relativo, actualiza algo. Eso es algo que... Lo actualiza en el yo experiencia en la medida que tú no solamente lo sientes, sino que lo expresas. Lo haces pasar por tu cuerpo, por tu afectividad y por tu mente. Y eso que expresas es lo que queda, porque es un desarrollo real. En cambio, el estado como tal desaparece como desaparece la idea como tal. Entonces, esto es lo que queda, es lo que he explicado. Pero esto a la vez te va dando otra cosa. Te va dando la comprensión de que no es el estado, no es el exterior que te da los estados. Sí, eso lo doy por hecho. Y entonces llega un momento que buscas la fuente de todos los estados. Porque lo estás constatando, que sale de ti. Es suficiente imaginar con claridad algo para que surja. Y entonces ves que es un depósito que hay dentro que surge en la medida que se corresponde a una idea aceptada. Pero claro, por lo mismo de que surge como reflejo de la idea aceptada, también se va con la idea aceptada. Y por eso, por un lado, hay que expresarlo, y eso es lo que desarrolla. Y por otro lado, nos facilita el ir a buscar la fuente de ese estado y de otro estado, como hay que buscar la fuente de esta idea y de otras ideas. O sea, pero de momento ya es un trabajo útil, porque eso que estoy explicando, porque hace cesar la tensión que hay de mis deseos no satisfechos. Y cuando uno hace esto, vive una plenitud en presente que le da una disponibilidad para ver, para descubrir, para actuar. En cambio, si yo estoy empujado dentro por mis carencias, o por mis miedos, por lo tanto por mis deseos, esa tensión interior me está impidiendo ver y hacer. Nada. Por ejemplo, eso que has dicho de que imaginar que lo que deseo se realiza. Entonces yo, por ejemplo, me lo imagino y muy bien, ¿no? Y un día llevo la práctica a la vida real, ¿no? Yo no he dicho que hagáis eso, ¿eh? No, bueno. Claro. Primero has dicho, estando solo imaginar que esto que deseo se realiza. O sea, el deseo que deseo, vamos a poner el ejemplo mismo, ¿no? Que eres muy listo. Entonces llega un día que dices, bueno, ya me lo he imaginado, lo voy a llevar a la práctica, pues no. No, yo os explico cómo hacer un ejercicio y os agradecería mucho que os limitarais estrictamente a tal como lo explico y no a una idea general, porque yo os puedo garantizar los resultados de lo que os explico, tal como lo explico, pero en cambio no puedo garantizar lo que hagáis que sea distinto a eso. O sea que entonces te tienes que limitar a imaginártelo, pero no llevarlo a la...
llevarlo a la práctica es independiente y depende de ti, no tiene nada que ver con lo que he dicho yo ahora. ¿Sí? No puede haber un peligro de usar más la personalidad, o sea, ir más de listo, más de guapo. Sí, el ir creciendo el personaje, el ir engordando el personaje o el yo ideal, siempre se hace en función de la insatisfacción que uno tiene. No se hace en función de la satisfacción, sino de la insatisfacción. Entonces, en la medida que hay satisfacción y a la vez hay discernimiento, se ve que lo que yo soy capaz de vivir surge de mí y que esto es independiente de toda idea de mí. Y por eso he explicado tal como se debe de hacer. Por un lado evocar, por otro lado darme cuenta que la idea era simplemente un soporte erróneo como idea, pero útil en el sentido de que es capaz de movilizar algo. Y hay que hacerlo como ejercicio, y como ejercicio muy consciente, muy deliberado. Y entonces veréis que os hace crecer si lo hacéis bien. No os realiza nada de por sí, pero quita un obstáculo para poder descubrir, ver y crecer de veras. Y además es muy satisfactorio, de momento. De acuerdo con lo que has explicado, ya me he liado, vamos a ver. Tenemos que imaginar ese deseo. Pero no lo tenéis grabado, no tenéis ahí 200 magnetofones. Entonces, una vez que te has imaginado esa importancia, por ejemplo, que tú quieres tener, lo que estás deseando, entonces lo imaginas que la tienes. Entonces, se produce en ti la satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que hay que llevar a la práctica para...? Llevar a la práctica no es llevar a la práctica, sino vivir en la práctica ese estado que has conseguido. Esto de llevar a la práctica es el invento de la síntesis. Sí, respecto a esto que he explicado, hay dos cosas que no me han quedado claras. Una de ellas es respecto al trabajo en general con el personaje, con el idea, que una parte yo tenía el concepto que más bien el trabajo consistía en una mirada simple, sin interpretar, simplemente observar, pero no buscar deducciones lógicas ni ideas. Y por otra parte, lo que has dicho tú parece que sí que es buscar concretamente interpretarlo. O sea que no interpretarlo, sino utilizar la mente investigadora para ayudarse a ir entendiendo. Y ser como si dijéramos otro aspecto distinto del mirar. El mirar es una constante. Ahora, además, es útil ayudarse de una especie de encuesta, de investigación. Cuando me sale, por ejemplo, un enfado, bueno, realmente, ¿por qué me he enfadado? Esto se puede hacer formulándolo con palabras o sin formularlo, este ejemplo. Pero hay ahí una actitud de descubrir qué está detrás del enfado. Lo podrías también descubrir mirando. Pero de momento, como estamos tratando de seguir la pista a alguien, puede ser más rápido, de momento, el planteárselo como preguntas concretas, es una ayuda. Respecto a lo ideal en esta lista, esto me refiero, esta lista tiene que ser de cosas concretas, vulgares, que salgan o ya de cosas... Lo que para ti tenga más valor. Pueden salir tonterías. Pueden ser tonterías que para ti no serán tonterías. Si son tonterías ya no son el yo ideal. Puede ser que llegue a tener la mejor colección del mundo de sellos, o de cuadros, o de ceniceros. Lo que sea, lo que para ti sea realmente lo más deseable. No se debe hacer eso con cosas medias. Es para trabajarlo en lo que para uno es fundamentalmente más importante de todo. Porque en resumidas cuentas, al final se va a los tres factores. O sea que si ya se imagino unas situaciones máximas de las tres cosas, ya huelga... No huelga, no. Nada de huelga. No funciona. Yo me imagino pues... Sí, entiendo ya. No funciona. No funciona en la mayoría de gente.
En cambio, lo que uno está sintiendo en aquel momento, aquello funciona, porque aquello está en activo. Es una conciencia actual que se tiene de aquello que se desea. Y esto es lo que es transformable. Esto es lo que es inmediatamente actualizable. En cambio, las personas no suelen ser conscientes de lo que están deseando en el fondo en todos los aspectos. Pero ahora, por ejemplo, este ejemplo que has puesto tú de la colección de sellos, imagino con una colección de sellos que pasa. No acabo de imaginarme... Yo tampoco, porque... Pero puede haber personas para quien esto sea un non plus ultra del sentido de su existencia. El sentido de felicidad. Claro, de felicidad, el sentido de su existencia. Que parece mentira, pero es así. Y no solo en sellos, puede ser en objetos raros. O... Cada cual tiene su modo. O sea, que no hay que poner limitaciones de que solo se pueden desear cualidades excelsas. No, la persona está deseando unas cosas porque a través de estas cosas espera sentirse de un modo. Siempre en el fondo, sea lo que uno desea, en el fondo lo que está deseando es su propia realidad y plenitud. Pero si no utiliza aquel modo, es incapaz de evocarlo. Por lo tanto, se utiliza este soporte para actualizar esa conciencia de plenitud, y luego se suelta el soporte. Antonio, entonces, ¿qué pasa con la demanda de felicidad así directa? Si yo, por ejemplo, tengo unas ganas tremendas de vivir la paz así directamente y lo siento con mucha claridad. Si tú te sitúas en atención a eso que deseas y manteniendo esa atención relajas la mente, vivirás esa felicidad en presente. Exactamente tal como te lo digo. Es lo mismo que acabo de explicar, pero con otro procedimiento más simple. Porque en este caso es un deseo específico, actual, y permite hacerlo de esa manera más simple. Evocar eso que deseas muy claramente, poner tu atención en ello, mantener esa atención, y manteniendo esa atención en eso que deseas, afloja la mente, relaja la mente, pero manteniendo la atención a eso. Y verás que como cuando tu mente esté relajada, como te penetra, te invade esa felicidad. Es tu mente la que impide vivir. Y es tu mente porque tú estás viviéndote con la idea de que no la eres, esa felicidad. Estás viviendo tu idea de ti. Y esa idea de ti está impidiendo que lo que realmente eres lo vivas en presente. Entonces, cuando tú te pones en esa orientación, en esa atención, y relajas totalmente la mente, sueltas tu idea de ti, toda idea. Y al abrir la mente, entonces quitas el impedimento para que esa felicidad se actualice. Y eso se produce inevitablemente, siempre. Si no se produce, es que no relajas la mente. Esto es matemáticamente exacto. Bueno, lo dejamos aquí. Mañana seguimos. Fin de la sesión de la tarde del día segundo.